Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos nuestros queridos oyentes del podcast Hablas Guadas desde la plataforma de Spotify o Anchor, y aquellos que nos acompañan desde la plataforma de YouTube, en donde claramente pueden ver nuestros hermosos rostros y esta maravillosa entrevista. En esta oportunidad tenemos el espacio denominado como Entrevistas Delivery, en donde claramente mencionamos a autores, artistas, y en esta oportunidad tenemos a una escritora argentina que se llama Agustina Basterrica, a la cual vamos a realizarle una serie de preguntas a partir del previo análisis de su novela El cadáver exquisito. Unas primeras palabras, por favor, Agustina. Bueno, que muchas gracias, Guadalupe, por esta invitación. Me va a encantar hablar de lo que quieras y acá hago un brindis con mi café a todas las personas que estén escuchando o mirando este momento. Ay, tan linda Agustina, siempre acá rompiendo el hielo. Bueno, primeramente, muchísimas gracias por acompañarnos en este pequeño espacio donde, como les repito, se habla sobre el arte en todas sus manifestaciones y en esta oportunidad sobre el arte literario. Bueno, primeramente me gustaría preguntarte cómo creas la idea de este libro que es Cadáver Exquisito, que claramente antes de tu respuesta me gustaría mencionar algo general para nuestros oyentes, es de que tu novela es una distopía, ¿no? Encontramos este nuevo mundo en donde la sociedad, la población y el gobierno en realidad se ve forzado a partir de un virus que afecta a la carne animal a matar, comercializar y consumir la carne humana. Entonces, cuéntanos cómo surge esta gran idea para tu libro. Bueno, primero me gustaría aclarar que el gobierno no se ve forzado. Los gobiernos hacen cosas porque les conviene económicamente, ¿no? Y en la novela está sugerido que el virus quizás es un invento, que puede ser real o no, ¿sí? ¿Y cómo surgió? Porque digo, yo trabajo, lo aclaro porque yo trabajo con la ambivalencia en la novela todo el tiempo, ¿sí? Eh, y hay cosas que también trabajo mucho con los silencios, por eso es que no doy toda la información. Por ejemplo, del tema del virus, prácticamente no se nombra, el virus no tiene nombre, ¿sí? Y es muy poco lo que se dice del virus, pero es adrede, porque de esa manera, dando mala información o fake news o dando poca información, bueno, la gente se va convenciendo. Y lo que pasa mucho con los lectores es que empiezan a leer y ya empiezan a imaginar cómo serían ellos viviendo en ese mundo, si comerían esa carne humana, como que empiezan a naturalizar el mundo, ¿no? Y muchos están convencidos de que el virus existe, digamos, en la novela, que es real. Y bueno, y no se sabe si es real o no. Bueno, ¿cómo se me ocurrió? Se la dediqué a mi hermano Gonzalo Basterrica, que es chef, y él trabaja con lo que es, bueno, además de comida orgánica, es un estudioso de lo que es la alimentación consciente, que es, como lo dice su nombre, empezar a tomar conciencia de que lo que comemos no es lo mismo que alimentarse, digamos, la comida no es alimento muchas veces, ¿sí? Vos podés comer una pizza y no te está alimentando en realidad. Entonces, ¿cómo con la alimentación uno puede mejorar a nivel salud? De hecho, él empezó a comer comida orgánica y me decía que estaba más lúcido, ¿sí? O te puede ir enfermando porque te va erosionando la salud, la mala alimentación. Entonces, a partir de mis charlas con él y de mi propio proceso de investigación, eh, dejé de comer carne, entre muchos cambios, ¿no?, que hice. Por ejemplo, ahora, como hablábamos antes, estoy tomando un café con granos molidos, con leche de almendras, ¿no? Como yo también fui eh, comiendo mejor, ¿no? Con productos de mejor calidad, etc. Entonces, cuando dejé de comer carne, lo que me pasó es que desnaturalicé el consumo de la carne. Y lo que vi en las carnicerías, que acá encima en Buenos Aires
hay una carnicería por cuadra más o menos, ¿no? Es como lleno de carnicerías. Lo que vi ahí fueron cadáveres, porque uno normalmente no habla del bife como un cadáver, pero lo es. Entonces dije, bueno, podrían ser cadáveres de humanos, ¿sí? Porque somos carne y somos animales, aunque nos olvidamos que somos animales. Y ahí tuve el germen de la idea. Después estuve 6 meses investigando para poder pensar ese universo. 6 meses antes de escribir la primera palabra investigué. Pero también en ese proceso de investigación yo necesitaba una historia, porque digo, con la idea sola de un mundo caníbal no haces nada. No que me voy a poner a escribir durante 600 hojas el mundo, cómo se comen los unos a los otros, necesitaba una historia. Entonces ahí, en esos 6 meses, se me ocurrió la historia de Marcos, que es el protagonista de la novela, al que le regalan una hembra que es una cabeza, o sea, en la novela se le dicen cabeza a los humanos comestibles, le regalan una hembra para que críe o para que faene, y ahí empieza la novela. Wow, bastante impresionante. Creo que yo tenía una visión más o menos así, ¿no? De cómo surge la historia, porque es bastante intrépida, interesante, pero al mismo tiempo tiene muchas, muchas reflexiones constantes. Entonces, a lo largo de tu novela, mientras yo la iba leyendo, encontramos, como te vuelvo a repetir, reflexiones muy recurrentes, ¿no? Sobre lo peligroso o lo malo o lo inhumanizado que está el hecho de consumir carne en este mundo, la carne humana, ¿no? Encontramos frases, si me permite citar con respecto a tu libro, mencionamos, por ejemplo, algo que dice Marco. Dice, él no deja de pensar en la ironía. Perdón, acá. Él no deja de pensar en la ironía. La carne que come carne. O si no otra, el ansia por la carne es peligrosa. Entonces, tomando en cuenta estas referencias que te acabo de mencionar, ¿consideras que tu novela tiene una gran crítica social frente al tema del consumo de la carne? O, bueno, animal en nuestros días. Sí, a ver, yo la escribí desde un lugar, nunca mejor dicho, visceral, ¿no? Como, de verdad es que no, cuando escribo, no estoy reflexionando sobre todas estas cuestiones, porque si me pongo a reflexionar o me involucro demasiado con la historia a nivel emocional, no puedo escribir, ¿no? Mm. Em, entonces, simplemente la escribí, pero desde ya que en la novela están volcadas todas mis reflexiones previas y a medida que le iba escribiendo, seguía leyendo, ¿no? Entonces lo que sí pasó es que después cuando, bueno, se publicó, cuando ganó el Clarín y cuando pasó todo lo que pasó y todo lo que está pasando, que es muy hermoso, a través de todas las entrevistas que me hicieron, de hecho hablo también mucho con escuelas acá en Argentina, bueno, me tuve que poner a pensar por qué había escrito cada cosa, ¿no? De dónde habían surgido esas reflexiones. Y sin duda hay una crítica no solo al consumo de carne, pero no, yo no, digamos, soy vegetariana, pero no soy fanática y no escribí la novela para convertir carnívoros en vegetarianos. ¿Sí? Respeto el proceso de cada persona. Eh, y lo que sí critico es la industria de la carne. ¿Sí? Porque lo que hace la industria es hacinar a los animales, generan un montón de problemas a nivel ecológico, ¿sí? Eh, y se genera una desconexión, sobre todo si vivís en las ciudades, con ese alimento, ese pedazo de carne o ese cadáver o como lo quieras llamar, que vino de un animal que vivió y que no quería morir. Digo, te guste o no, ningún animal quiere que lo Morir. maten. Ajá, exacto. Entonces, de verdad que a mí me pasó, y esto es real, varias veces de gente que no sabía que el jamón es, digamos, carne que viene de un cerdo al que mataron. Esto es de verdad. ¿Sí? Piensan que viene, no sé, el jamonal de un árbol llamado jamón, no sé. ¿No? Como hay una desconexión enorme. Entonces, Ajá. yo creo que esa misma desconexión se da
con el otro humano, ¿sí? Cuando vos no entendés que detrás de ese alimento que vas a consumir hubo un animal que murió, al que mataron, tampoco te importa que detrás de ese otro, que en general y sobre todo en las ciudades es una amenaza, ¿no? Hay toda una historia y hay un ser que quiere que lo respetes, ¿no? Como, Como un entonces ser se vivo. producen, claro, estas decisiones Ujú. donde por el sistema en el que estamos inmersos, que es el capitalismo, y que somos hijos, hijas, hijes, digo, como ya los tenemos incorporado, nos enseña a naturalizar la crueldad, ¿no? Entonces vos vas por la vida, vos, yo, etcétera, y tenemos gestos de crueldad naturalizado, ¿no? En el pensamiento, en lo que decimos, por ahí no lo actuamos. Un ejemplo extremo de eso, bueno, no sé, pienso en la trata de personas, ¿no? Gente que está esclavizada o para trata sexual, ¿sí? O para trata esclavizada laboral, o digamos, es el tercer negocio más rentable del mundo. Y es gente Sí, esclavizada, ¿no? sí, y nadie se Y pone a eso pensar en es, eso. claro, y eso es un canibalismo simbólico. O sea, el canibalismo es real en el sentido de que nos estamos comiendo los unos a los otros de manera simbólica, ¿no? Independientemente de que a lo largo de la historia de la humanidad hubo imperios caníbales, digo, pienso en el azteca, pienso, ¿no? Los aztecas tenían rituales caníbales, pienso en tribus caníbales, cada tanto aparece un caníbal por ahí, ¿no? O sea, existió y existirá gente que se coma gente realmente, pero el canibalismo es patente en el entramado de la matriz del capitalismo, ¿no? Pensar en el patriarcado, que es parte de esta matriz capitalista. O Exacto. sea, que maten mujeres acá en Argentina cada 48 horas por violencia de género es una manera de canibalizar al otro. Es ¿No? Es preocupante no también. tenés valor, te voy a matar solamente porque sos mujer. Ujú, exacto. Bueno, y eso no siempre ocurre, por ejemplo, no solamente en Argentina, ¿no? En realidad ocurre en todo el mundo y eso es Sí. bastante triste. Y más que triste son las acciones que toman las personas ante ese tipo de situaciones, ¿no? Que tú nos mencionas. Y me gusta mucho el enfoque de esto del canibalismo, ¿no? Porque todo el mundo dice, ah, no, el canibalismo es simplemente comer personas o comerse entre nosotros o de la misma especie en este caso, sino que también habla sobre un canibalismo simbólico, ¿no? En realidad la destrucción, la deshumanización y la falta de valor que existe entre una persona, el valor de su vida hacia otra persona. Algo que Totalmente, no también... solo, perdón, no solo las personas, los seres, yo lo pienso como los seres, el Ujú, ser animal y el ser naturaleza. Estamos destruyendo la naturaleza y no tenemos otro planeta para irnos. Y claro, eso también es caníbal, porque de alguna manera nos estamos estamos comiendo, matando. Ajá, claro, nuestra propia, o sea, en cambio estar conectados con la naturaleza, con los otros seres, no ponernos en un lugar de ego, sino de ecología, en el cual todos tenemos el mismo valor, digamos, estamos en un lugar de soberbia de, bueno, listo, acá humanos matamos todo, nos comemos todo, hacemos, ¿no? Y eso, bueno, lo que genera son todos los problemas que los estamos viendo, digo, ¿no? exacto. Incluso también hace poco mencionaban esto de que ecológicamente nos vamos a destruir dentro de 7 años, ¿no? Y los Probablemente. científicos, ajá, exacto, tratan de hacer una reflexión constante a las personas de que actúen en este momento porque no tenemos otra vida y especialmente a esas personas, ¿no? Que dicen, ah, no, es que vamos a ir a la luna, ah, es que vamos a ir a Marte. Yo con cara de, ni siquiera sabes cuidar bien de ti mismo, vas a cuidar un planeta, o sea, ya vas a destruir uno y vas a ir con otro. No, pues no es la Claro, primero, solución. ¿cómo nos vamos a ir a Marte? No sé. Ponele que serían los más ricos de los más ricos de los más ricos, pero no sé. Exacto. Digo, y ojalá que no, ojalá que, digo, para mí, para que no haya ningún tipo de huella en la Tierra, deberíamos extinguirnos nosotros, ¿no? Pero bueno, dado que eso no va a suceder rápidamente y tampoco lo queremos, no sé, es como empezar a tomar conciencia real, porque, digamos, ya se nos acabó el tiempo. Sí, O sea, exacto. somos la especie en peligro de extinguirlo todo, ¿no? Ajá, ni siquiera extinguirnos nosotros, sino que llevamos a
todos los seres vivos Todo, con entre ellos o nosotros. nosotros, porque, Ajá. digo, si se mueren, no sé, las abejas, si se mueren, no sé, si no hay más, si siguen talando el Amazonas, que es el pulmón de la Tierra, bueno, no sé, Ujú. Igual ¿no? seguimos matando, pero es como que existen noticias, plataformas, espacios donde claramente se reflexiona sobre estos temas, pero hay personas que de verdad no toman conciencia. Por ejemplo, No, incluso bueno, donde yo vivo en el Perú, en Chiclayo específicamente, antes nosotros teníamos un jardincito y teníamos un árbol que prácticamente ha crecido con todos los hijos de la familia y por esta cuestión de urbanización o de hacerlo más bonito, según las municipalidades, es quitar estos jardines y poner pistas y luego poner un no, sardinel. Y yo, no puede ser, yo sentía como mi no, arbolito se destruía, fue horrible. Yo no entiendo la necesidad de destruir los espacios que son áreas verdes que permiten purificar y al mismo tiempo creo que también nos ayudan a cuidar también y tener una conexión especial con la naturaleza. Algo que mi mamá también rescata mucho es el hecho de regar las plantitas, tal cual. cuidarlas, ajá, podarlas. En los arbolitos incluso había muchos nidos y a mí me dolía de verdad muchísimo, pero en esos aspectos no se puede hacer prácticamente nada porque la municipalidad o los aspectos o los sectores políticos son mucho más fuertes que ciertos grupos individuales. Es tremendo, yo no sé si vos crees en la energía, pero yo sí creo, y vos cuando te conectás con la naturaleza te cargas de energía, o sea, ese Sí, árbol te da energía. sí, se siente muy bonito y muy cercano. Es como que ahí ves vida, ¿no? En el arbolito y al mismo tiempo ves otra vida que está resguardándose de manera tan bonita como por ejemplo son los nidos, ves los pajaritos. Es Tal cual. muy, muy reconfortante, es muy bonito. Bueno, continuando en sí, ya con la entrevista otra vez, con el análisis de tu libro, es de que algo que me llama mucho la atención es la aparición, ¿no? Del protagonista que es Marco y su hermana Marisa. Siempre menciona mucho estos enfrentamientos, no serían enfrentamientos en realidad verbales, sino una confrontación ideológica entre Marco y su hermana. Encontramos muchas frases donde se menciona mucho el gobierno y el control. Por ejemplo, como el gobierno quiere manejarte, es lo único para lo que existes. Vos entendés que no tenés pensamiento propio, que lo único que haces es seguir las normas que te imponen. Entonces, tu novela más que una crítica social tiene una carga política respecto a esto es lo que llamamos manipulación a la población o también privarnos de nuestra libertad para cuestionarnos o crear ideas nuevas. Em, sí, creo que tiene todo eso porque, a ver, Marisa es como el ejemplo perfecto, perfecto, no sé, es el ejemplo de la gente que es sobreadaptada a la realidad. ¿Qué significa esto? Que hacen todo perfecto, que cumplen todas las normas, que no Ujú, cuestionan nada. Y la realidad es que cuando uno toma una postura de lo que sea, inclusive cuando decís no tomar ninguna postura, es un acto político eso. ¿Sí? Es un acto político, no, no hablo de partidos partidarios, sino político de cómo te plantás en el mundo y cuál es tu visión. Inclusive el lenguaje es político y en la novela también trabajo mucho con el lenguaje, con todos los eufemismos que van cubriendo la realidad, ¿no? Eh, entonces, en el caso de Marisa, su postura política es sobreadaptarse a esa situación y llevarla al extremo, porque inclusive tiene una cabeza encerrada como en un ajá, como una refrigerador que la habitación, va ajá, cortando de a poco. Es un humano el que van ujú, cortando parte por pedacito por parte, parte. ¿no? Eh, y bueno, y un poco lo que le plantea Marcos es, no cuestionás ninguna matriz, todo lo que te dicen lo haces, ¿no? Que es un poco lo que a mí me pasó con un montón de cosas, ¿no? Desde pienso, no sé, la leche que tomamos. ¿Por qué leche de vaca? Ujú, ¿Cuál es la explicación? La leche de vaca es para el ternero, empecemos por ahí. ujú, Pero decime por qué la leche de vaca y no la leche de oso, la leche de rata, la leche de jirafa, la leche de otro animal, ¿no? claro. Entonces, digo, no te lo cuestionás porque te queman la cabeza con publicidades, publicidades de la leche, el calcio, y la realidad es que mucha gente que toma leche de vaca tiene problemas en los huesos, ¿no?
y hay gente que no toma leche y no tiene problemas. Entonces, no sé, digo, por poner ese ejemplo, el tema de la matriz de la belleza, ¿por qué tenemos que ser todos Brad Pitt y Angelina Jolie? No sé, digo, por poner ejemplos, ¿no? De belleza hegemónica. Los ¿Por qué no puede estándares. haber, claro, por qué no puede haber diversidad, ¿no? Diversidad de cuerpos, diversidad de tipos de bellezas. Acá, por ejemplo, en Argentina hay un montón de militantes gordos, Mm, ¿sí? Que militan por respetar las distintas formas, los distintos exacto. tamaños, porque es un problema, porque vas a comprarte algo y no te entra nada, porque acá todo se Ujú, hace muy pequeño, ajá, para gente delgadito, muy delgada, delgada. claro, para gente Ajá. muy delgada. Eh, el otro día estábamos con mi agente, que ella vive en Barcelona y vino acá a la Feria del Libro, y ella me decía, es increíble acá en Buenos Aires cómo casi todas las mujeres parecen modelos, o como que apuntan a eso, ¿no? Como una Sí. cosa de si sos flaca, vas, y si no, no. Entonces, bueno, cuestionar eso, ¿no? Y hay millones, no sé, el patriarcado lo estamos cuestionando, seguir cuestionándolo, seguir cambiando los paradigmas, ¿no? Durante siglos, las mujeres, bueno, siempre éramos menos, Sí. siempre valíamos menos, siempre, bueno, mujeres y diversidades, digo, ¿no? Entonces, bueno, un poco lo que Marcos plantea es eso, porque si te dicen que tenés que usar el paraguas, que a mí me parecía ridículo cuando yo escribí esa escena del paraguas, pero dije, hacemos un montón de cosas ridículas, Exacto. ¿no? Un montón de cosas ridículas. Entonces, por eso puse la escena del paraguas, ¿no? Y es lo que le dice Marcos, ¿por qué si te dicen que uses el paraguas vas a usar el paraguas? Ujú. Porque no disfrutar de la lluvia, también es conexión con la naturaleza. A mí me encanta cuando llueve. Claro, bueno, ella lo usa porque tiene miedo que el pájaro, Pájaro, no sé, ajá. ¿no? Supuestamente tiene que ver algo con el virus. Claro, como que la Ujú. toque, entonces la contagia el virus y bueno, no sé. Y se desespera en esa situación de no querer enfermarse. Bueno, es bastante interesante lo que nos mencionas porque de verdad necesito hacer una segunda y tercera y cuarta lectura de tu libro porque lo he leído, tenía muchos meses, ¿no? De que quería leerlo y decía, "Ay, quiero leer El cadáver exquisito", pero siempre mencionaba de que, bueno, algunos críticos, ¿no? Que hay que tener como que mucha fuerza visceral como para leer ese tipo de novelas. Y cuando la leí, de alguna manera sentía, me dejó como un mal sabor de boca, no sé, cada vez que como digo, ¿qué estoy comiendo? Y es Bueno, como qué que me bueno. pongo, ajá, y yo, está rico, pero igual esto no está tan bien. Entonces, algo que también me causa mucho interés y es bastante impresionante es el tema del duelo de la pérdida de un hijo, ¿no? Vemos a Marco Ujú. y a su esposa que han sido una pareja de casados y que tuvo tanta ilusión por tener a su bebé y lo pierde en este momento antes de ese nuevo orden social. Y vemos una separación tanto física, sentimental y marital, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿por qué insertas este tema y cuál es la importancia que cumple con la trama general? Ah, lo que pasa es que si te contesto eso tengo que hablar un poco del final, pero no voy a spoilear. Claro. A ver, yo necesitaba personajes rotos espiritualmente, ¿no? Como destruidos espiritualmente. Ujú, Y en el caso de Marcos, o sea, yo no sé cómo debe ser perder un hijo, ¿no? Ya que nació, digo, conocerlo y que muera de muerte súbita debe ser una de las peores cosas que te pueden pasar en la vida. claro. Entonces necesitaba esto, personajes con una enorme carga de dolor encima. eh, y también los necesitaba separados para que funcionara la relación, bueno, lo que pasa después con Jazmín, no voy a, porque no quiero spoilear. Sin spoilers, sin spoilers. Claro, entonces lo pensé desde ese lugar, ¿no? Mm, Como personajes destruidos que están en situaciones extremas y que se tienen que adaptar. Porque en el caso del padre de Marcos, por ejemplo, se vuelve loco, es una manera de evadirse de esa realidad. ajá, Pero Marcos no se evade porque necesita mantener al padre en ese geriátrico carísimo. ujú, Eh,
y porque, bueno, lo tiene que hacer, ¿no? Y también eso, verse obligado a hacer cosas que no queremos, que no quiere hacer, como lo hacemos nosotros en el día a día. Yo Ujú. durante muchos años, más de 20 años, trabajé en un estudio de abogados y, bueno, no sé, me sirvió para un montón de cosas, pero no me hacía feliz estar ahí, Ah, ¿no? claro. Pero bueno, viviendo en Argentina es muy difícil mantenerse económicamente solamente con los libros. Ahí va. Así es. ¿Continuamos con la misma pregunta o Lo que quieras, no sé, no me acuerdo cuál era la pregunta. estábamos hablando sobre esto, ¿no? De tus personajes que necesitabas a alguien que prácticamente estuviera Ah, quebrado por dentro. no, creo que ya, porque si no, tengo que spoilear mucho. Ah, ok, ok. Algo que también me causa bastante curiosidad es que mientras yo iba leyendo, encontré fuertes referencias, ¿no? Por este, esta peculiaridad con respecto a la carne humana, específicamente la femenina, ¿no? Encontramos de que una era más rica, segunda que era bastante explotable. Pues según los métodos que nos menciona la novela, es de que uno se les embarazaba, segundos, luego se les extraía toda la leche, incluso los procesos para marcarlas, quitarle las cuerdas bucales, siempre se menciona la palabra sumisión. Y algo que también menciona o manifiesta el libro son las peculiaridades que tiene la sangre después del parto, lo cual es bastante perturbador, pero interesante dentro de la trama. Entonces, con respecto a estos aspectos de la novela que te acabo de mencionar, son esos aspectos enfoques feministas y si fuera así, ¿qué es lo que dices o buscas a través de estas reflexiones? Sí, sin duda, pues yo soy feminista. Yo también. Una feminista, y sí, digamos, bueno, y sí no, hay muchas mujeres que son muy machistas, pero a ver, soy una feminista en permanente, ¿no? De construcción y sigo, hay que reflexionar toda la vida acerca del tema. Em, pero sin duda por algo elegí que le regalaran al protagonista una hembra y no un macho, ¿no? Porque esa hembra está simbolizando a todas las mujeres silenciadas del mundo, a todas las mujeres que hay países en los cuales no pueden estudiar, en que las apedrean como si fuese el Ujú. medioevo, en el que tienen que ir permanentemente tapadas, Sí. en el que, bueno, las matan. En México hace poco hubo un femicidio que salió en todos los medios, Sí. que no puedes salir sola porque, digo, siempre está la amenaza de que te violen, de que te hagan lo que sea, ¿no? Ujú. Entonces, y ni hablar, bueno, digo, eso como los casos más violentos y extremos, pero también hay violencia y silenciamiento en otros aspectos. Digo, si yo pienso en el campo de lo que es la literatura, durante siglos a las mujeres no se las publicó, o era como una Ujú. excepción publicarlas, o tenían que Ajá. publicar con seudónimo. Ajá, o con el nombre de sus Ya, esposos, ¿cómo? o con el nombre de sus esposos, Claro, tal no se les cual. daba preferencia. No, para nada. Inclusive hoy hay concursos en el cual son todos hombres o mesas en el cual son, digamos, como... Yo me fijo un montón si en un concurso el jurado es todo de hombres, como me molesta un poco, porque digo, pará. De hecho, dudé en presentarme al Clarín, Ujú. porque eran todos hombres en el jurado. Ah, Eh, Después me presenté porque pensé realmente que no iba a ganar y lo hice como para terminar la novela, ponerme un objetivo, decir, bueno, tengo que llegar a terminar la novela antes de presentarme a Clay. Y me sirvió para eso. Bueno, después que ganó fue increíble y la verdad que nunca lo pensé, pero digo, es como ya a esta altura del partido, es como que digo, eh, no sé, hacer una mesa o publicar un libro en el que sean todos escritores, varones, a mí me pone nerviosa, pero sigue pasando, ¿sí? Y ujú. entonces es algo que hay que seguir trabajando y trabajando permanentemente. Eh, entonces es por eso que
tuve esa elección. Hubiese sido otra novela si le regalaban un hombre, digamos, un macho a Ujú. Marcos. Y además, un poco lo que vos dijiste recién, todas esas mujeres representan a esta cosa medio de rebaño, ¿no? Sos descartable, sos, ¿no? Ujú. Tienes un Podemos único fin en violar. esta vida. ¿Cómo? Tenemos un solo fin en este Sí, mundo, bueno, en lo que esta pasa en vida. Ciudad Juárez, ¿no? Que se sabe, permanente se hicieron 1000 películas, se escribieron 1000 artículos y sigue pasando. Ujú. Mujeres en general muy humildes que tienen que trabajar en fábricas, ¿no? Y que las violan, las matan y las dejan en el desierto, chau, y Ujú. no pasa nada. Digo, el gobierno está, la policía, el gobierno, todos están metidos. Eh, y lo avalan. Entonces, bueno, de alguna manera lo pensás y bueno, las mujeres son descartables. Exacto. Es una reflexión más que interesante, introspectiva, es el hecho de tomar conciencia, ¿no? Y comenzar primero con uno. Y, por ejemplo, si no es el hecho de simplemente decir, ah, esas mujeres están representadas, sino también reflejarlo con nuestra realidad, porque muchos dicen, lo que pasa en el libro es simplemente ficción, o eso no ocurre en nuestros días, o simplemente eso es una creación del escritor o de la escritora. Entonces hay que tomar también conciencia de que todo lo que leemos es prácticamente una metáfora de nuestra vida. Está ahí, sino que nosotros no deseamos verla o prácticamente nos enseñan a no verla de esa manera. Bueno, este, ¿ibas a mencionar algo? No, no, que estaba pensando que sí, que igual de todas maneras yo no escribo, digamos, como para bajar línea, ni no me interesa que la gente piense en algo en particular, sino para lo que vos decís, generar reflexión, ¿no? Eh, si el libro genera preguntas, genera reflexión, para mí ya es genial. Pero no me interesa decirle a la gente tenés que pensar esto o lo demás allá. Claro. Pero sin duda están volcadas mis propias, como decía antes, mis propias reflexiones. Y al ser feminista es inevitable que aparezca una crítica, ¿no? Porque, como bien decís, o sea, esto pasa en la realidad. Si vos tenés a una persona en cautiverio y la violan todos los días de su vida, como es la trata de personas, ¿sí? Mujeres que están en cautiverio, que las drogan y las violan todos los días, bueno, eso es canibalismo. Y eso también se da porque hay hombres que son capaces de ir a violar a una mujer que está en cautiverio. Ajá, Porque sin el cliente no existe la trata. exacto. Eso es muy puntual lo que acabas de mencionar, porque siempre dicen, no, la culpa la tienen ellos. Y yo digo, ¿dónde están esas personas que consumen esto, no? Por ejemplo, es igual que la pornografía, digo, o sea, estos llamados negocios, no existirían si no hubiera un proveedor o alguien que en realidad consume esos productos, si se podría decir así. Em, Algo que también me gusta muchísimo es la mención de la iglesia de la inmolación. Sí. Entonces, de alguna manera, tú buscas una reflexión con respecto a, ¿y por qué buscas crear o cómo surge la idea de crear esta iglesia de la inmolación? Eh, Surgió a través de mis investigaciones, de esos 6 meses en los cuales investigué, donde hay una iglesia que ahora no me acuerdo cómo se llama, está en Estados Unidos, Mm. que la premisa de lo que dicen es que nos tenemos que comer, literal, para controlar la sobrepoblación. Esto es real lo que estoy contando. Wow. Entonces yo tomé esa idea y la cambié, pero lo que a mí me pasa con el tema de las religiones, a ver, una cosa es la espiritualidad, ¿sí? Yo nunca me voy a meter con la espiritualidad de nadie ni con las creencias, a cual puede creer en lo que quiera, pero como ex católica, digamos, yo no puedo comulgar con una institución donde, por ejemplo, las mujeres nunca van a llegar a ser papa. Donde las mujeres son monjas y van a siempre, toda la vida, a servir a los sacerdotes, ¿no? Como estructura que es totalmente patriarcal. Ujú. Eh,
Y también, entre todas las críticas que tengo con las religiones, digamos, yo creo que te fuiste, Guadalupe, no sé. Aquí estoy, sino que estaba Ah, cargando mi dispositivo que se estaba acabando la batería. ok. No, para mí las religiones, el tema que tienen es que yo creo que uno puede conectarse con la energía superior, llamémosla, con Dios, con la diosa, no sé, lo que quieras ponerle, directamente. No necesitas el intermediario de la iglesia, de ninguna religión, de ninguna iglesia. Oh. Porque inclusive, al estar hablando con otra persona, al estar en contacto con la naturaleza, ya estás en contacto con esa energía. Porque yo creo que somos todos desprendimientos de Dios, llamémoslo, o de la energía superior, de lo que nos creó, ¿no? Entonces, si vos estás en contacto con otra persona y generás situaciones de violencia o pensamientos violentos, ya no estás comulgando con esa energía, ¿no? Entonces, las religiones, y yo voy a hablar de la católica específico porque me crié ahí, en esa religión, lo que a mí me enseñó es a reprimir, como me sacó mi peor versión. Yo fui a un colegio de monjas. Yo también. Claro, y hay un montón de gente que fue a colegios de monjas y la experiencia fue muy positiva. Mi madre fue uno y las monjas eran muy abiertas y realmente educaban desde la amorosidad, pero yo no tuve esa experiencia. Yo tuve la experiencia completamente contraria. Y no solo eso, después de haber estudiado en la facultad, porque yo estudié Historia del Arte, y la Iglesia Católica fue mecena de un montón de artistas durante el medioevo, el Renacimiento, digo, como estuvo ahí presente, entonces tenés que estudiar, para estudiar cualquier iglesia gótica, cualquier edificio, la arquitectura, tenés que estudiar en profundidad a la Iglesia Católica y a los cristianos en realidad. Y bueno, ves toda la oscuridad, todas las atrocidades también. Sí, todo lo que Entonces, conlleva. bueno, lo que yo quería decir ahí un poco era esto de cómo te convencen de estas matrices, de nuevo lo mismo, ¿no? De estas matrices, de las mujeres tienen, por lo menos lo que me enseñaron a mí en el colegio, tienen que temer a los hombres, ¿no? No se hablaba del tema del aborto, olvídate del tema del sexo, olvídate en cambio de educarte para tener un vínculo con el hombre, no con el varón, desde un lugar sano y fluido. Era todo, hay que temerles, hay que cuidarse, te pueden embarazar, todo era pecado, todo, ¿no? Represión. Y para mí eso no es amor, porque si te pones a pensar y lees la Biblia de verdad, el mensaje de Jesús siempre es un mensaje de amor y de unión. No es de separar y de reprimir, ¿no? Entonces, el mensaje de los grandes líderes y lideresas espirituales, pienso en Jesús, pienso en María Magdalena, pienso, no sé, en Buda, pienso los que quieras. Siempre es amor. Es el hecho de aceptarse uno mismo y al mismo tiempo no sentir miedo con tus acciones, especialmente cuando no le haces daño a otra persona. Eso es lo importante de enfocar bien la religión. Yo también he estudiado en un colegio religioso, igual que tú. Mi madre tuvo una experiencia como que positiva, pero en mi caso no. No es que yo no crea en Dios, sino que siento que el hecho de estas personas no hay que idealizarlas, ¿no? Hay que siempre darles el beneficio de la duda, porque no porque representen a una iglesia o a cierta religión o a cierto dogma religioso, quiere decir que Dios mío son santos, ¿no? Ellos no pueden hacer nada. O, por ejemplo, lo que ocurre hoy en día de que ocurrió hace poco, no recuerdo bien si fue una parte en Latinoamérica en donde abusaron de una chica y siempre decían esos prejuicios, no, es que el chico es médico, el chico es buen estudiante, el chico que esto y yo. Eso no debería ser una justificación
a sus malas acciones. Eso está mal. Y bueno, retomando otra vez con estas reflexiones con respecto a tu novela, algo que me pareció interesante fue la aparición de este personaje que se llama Elencie, el cual, según la visión de Marco, es prácticamente una enciclopedia, ¿no? Siempre andaba con un libro a la mano, conocía las palabras más complicadas y era prácticamente una persona muy, muy sabia. Por otro lado, también encontramos una escena en donde Marco va a la oficina y encuentra, ¿no?, una biblioteca de esos libros antiguos, así como mi fondito, y bueno, encontramos libros como el Necronomicon y como el Libro de los Muertos, ¿no? Que es prácticamente un libro de literatura universal, especialmente para aquellos que estudian letras. Y bueno, es de conocimiento universal, ya sea en los libros de literatura o en los libros de historia, etcétera. Entonces, estos elementos de este personaje y los libros son un recuerdo a tu lectora, a nosotros como lectores y la importancia de leer libros. Sí, son como pinceladas. El de los libros Los Muertos, etcétera, es la biblioteca de. Ay, no me acuerdo el nombre del personaje. Del dueño del coto de O casa, sea, sí, que es bastante vampírico. Entonces yo los ujú, puse adrede como para generar esto, ¿no? De que parecía medio vampírico, con esas uñas largas y como con esa energía, ¿no? de querer Eh, matar sin miedo. sí, 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 esa energía siniestra. Ujú, Y en el caso de Lenzi lo puse porque me pareció que eso le da la posibilidad a él de ver que lo que están haciendo es nefasto, ¿no? Como ujú, esto de matar humanos como si fuesen reses, eh, que algunos entran en ese trabajo porque no tienen otra posibilidad, exacto. pero como que los libros le abrieron la cabeza le corrieron el velo, ¿no? Para desnaturalizar y ver realmente lo que están haciendo. En mis investigaciones leí varios casos de gente que trabaja en frigoríficos matando vacas y que algún momento le hace un clic la cabeza y no lo soportan más y tienen problemas eh, psicológicos, empiezan con crisis. Sí, sí, porque bueno, la energía que están manejando ahí es muy densa, ¿no? Está todo Ujú. el día Es con matar sangre, con muerte, muertos, con. ajá. La Claro. sensación ha de ser horrible. Entonces, bueno, tenés que estar o como muy disociado para poder soportarlo, o llega un punto donde no lo soportás. Mm. Bastante interesante, ¿no? Lo que mencionas, porque eso sí, ¿no? Algunos trabajan, bueno, en esta materia, ¿no? De matar seres vivos, porque uno puede ser una necesidad económica y claramente para conseguir un trabajo a veces no te ponen tienes que tener un título universitario, un título técnico, no van más allá de las habilidades, es que puede o no haber estudiado por ciertas razones, porque uno no sabe lo de nadie, ¿no? Tal vez su situación económica no fue factible, como en algunos, no siempre algunos tienen el apoyo de sus padres, como en mi caso, entonces no ven esas posibilidades detrás y a veces ese tipo de situaciones o en lugares en donde trabajan, a veces lo hacen prácticamente por necesidad, pero también conlleva una serie de consecuencias, ¿no? Y como tú nos mencionas, consecuencias que prácticamente no se les van a borrar de la memoria, es algo que va a ir con ellos y que al mismo tiempo transgrede su personalidad, sus sentimientos y su vida personal. Eh, Algo que causa mucha conmoción dentro de tu novela, El cadáver exquisito, es la aparición de los sobrinos, ¿no? De Marco, cuando aparecen estos mellizos que tienen el nombre de Esteban y Maru. Entonces, ellos prácticamente han crecido idealizando o normalizando prácticamente el consumo de la carne humana. Entonces vemos niños que prácticamente lo toman como algo muy normal y Marco, al ser prácticamente un personaje vegano o que no se siente o no quiere ser forzado a consumir la carne humana, entonces, ¿por qué creas estos personajes? Porque claramente son niños. ¿Y cuál es la reflexión tras el juego del cadáver exquisito? Em, Me interesaba explorar la posibilidad que pasaba con gente que ya había crecido en esa matriz nueva, en ese paradigma nuevo que era comer carne humana. Y bueno, por eso creé a estos dos personajes bastante siniestros también, que además tienen la, bueno, mala suerte o no, no sé, de tener a esa madre sobreadaptada, ¿no? Que es Ujú. Marisa.
Entonces, que no solo crees en esa matriz, sino que además les dice que está bien, ¿no? Comer ese tipo de carne. Y con respecto al juego, también se me ocurrió por esto, porque cuando hay nuevos paradigmas se crean nuevas posibilidades, nuevos juegos, nuevos, ¿no? Entonces me parecía interesante resignificar el juego del cadáver exquisito, que fue no creado por los surrealistas ni dadaístas, pero sí se hizo conocido por ellos, o le pusieron el nombre. Para el que no sepa, un cadáver exquisito es crear un poema colectivo o un dibujo colectivo, ¿no? O sea, uno toma un papel, escribe una frase, la dobla, se la pasa a otra persona y así se va creando un poema colectivo o un dibujo colectivo. Y cuando lo hicieron ellos, lo primero que salió era relacionado con cadáver exquisito. El cadáver exquisito, no me acuerdo cómo era si lo googlean aparece, ¿no? Por eso se llama cadáver exquisito. Y me interesaba resignificarlo en la novela, no voy a decir cómo, y también, bueno, jugar con el título de la novela, ¿no? Que en un principio se llamó Cadáver Exquisito, después en los borradores le cambié, porque yo en ese momento iba a un taller literario y me dijeron que el título no les gustaba. Bueno, está bien, qué sé yo. Y le puse carne, por ponerle un nombre, digamos, a los documentos. Pero después acá hay una película argentina muy famosa con la Coca Sarli, que fue una de las primeras mujeres que hizo películas eróticas, digamos, muy famosa, que se llamaba Carne. Entonces no quería que la relacionaran con esa película. Y después cuando la estaba terminando la novela, yo ya me fui de ese taller literario y la empecé a trabajar con mi maestra de toda la vida, con la que ahora estoy trabajando la nueva novela, con Liliana Díaz Mindurri. Le dije, che, Lili, acá tengo este título que quedó de los primeros documentos. Me dijo, ese es el título. Y ahí se lo volví a poner y a mí me interesaba el título Cadáver Exquisito porque es muy pregnante, es un título que la gente se lo acuerda, porque tiene la ironía de, bueno, estás comiendo un cadáver y lo consideras exquisito, porque en la novela se resignifica el juego, y porque también en otro sentido a mí me interesa crear una lectura colectiva, en el sentido de, yo por eso te hablaba al principio de la ambivalencia, ¿no? A mí me interesan los lectores activos, los lectores que van leyendo y van construyendo la historia en su cabeza. Entonces, que sea algo colectivo en ese sentido, ¿no? No me interesa dar significados cerrados y respuestas cerradas. Oh, claro, nos permite de alguna manera tener mayor libertad de interpretación y también juega mucho, ¿no? Lo que tú nos mencionabas al principio, que es tus ideas, ¿no? Siempre el escritor tiene ideas claramente ya de su propio crecimiento personal, ¿no? Y de alguna manera, sea directa o indirecta, siempre lo encuentras plasmado en la novela, pero al mismo tiempo también nos permites a nosotros, con nuestra propia construcción personal, reinterpretar esa historia, esas letras, y eso es lo que más me gusta de tu historia, es bastante interesante. Yo iba marcando frase tras frase y decía, Dios mío, ¿cómo vas a saber escribir ese tipo de cosas? Es un libro totalmente maravilloso. Yo particularmente comencé a leer distopías como las de George Orwell o los de Aldous Huxley. Todavía me falta leer Fahrenheit 451, pero vale, porque yo he escuchado el audiolibro. Pero entonces, en esa reflexión, ¿qué es lo más difícil para ti? Porque, bueno, nos has mencionado que para comenzar el libro han sido 6 meses. Entonces, ¿cuál fue lo más difícil para ti? ¿Comenzar el libro o terminarlo? No, lo más difícil fue la investigación de esos 6 meses porque fue duro ver un montón de videos donde matan animales, eso fue durísimo. Leer sobre el tema también, y también fue difícil porque no sabía cuánto tiempo me iba a llevar, como uno puede investigar toda la vida sobre estos temas, ¿no? Sí, Si claro. querés investigar sobre el canibalismo, puedes estar toda la vida estudiando, lo mismo sobre los derechos de los animales, lo mismo sobre... Pero bueno,
el kit de la cuestión, que eso es lo difícil, es ver, bueno, hasta dónde vas a investigar, cuándo parás y te pones a escribir. Y después, escribir para mí siempre es difícil, nunca es fácil, no es que me siento y en 15 días me sale una novela, no, estoy años para escribirla. Lo que por ahí el lector lo lee en un par de horas, que me han dicho, a mí me llevó 1 año y medio escribirlo, porque pienso cada palabra, porque corrijo mucho, porque claro, todo texto tiene que ver con elecciones, ¿no? Y hasta dónde te equivocás o no te equivocás, qué información das, es mucha, es poca, es un equilibrio muy delicado, ¿no? Porque yo justamente como trabajo con la ambivalencia, hay cosas que no voy a decir, pero entonces hasta dónde digo y hasta dónde no digo. Eh, no sé, me pasa cuando hablo en escuelas que muchos alumnas se indignan, que me encanta que se indignen, con el final. Dice, no, pero el final es muy abrupto, pero no sé qué, pero no sé cuánto, y no, y yo no me lo veía venir, y se enojan. Y lo que yo les respondo es, el final está en las primeras páginas del libro. Si vos lees Sí. el epílogo de Leopoldo Lugones, que es el primer epílogo de la parte 1, ahí ya te está anunciando el final, ¿no? Entonces, en ese sentido yo trabajo y lo pienso un montón. Por supuesto que una vez que está publicado el libro, también uno puede seguir pensando, bueno, podría haberle puesto más pistas del final, ¿no? Haber agregado esto. O sea, un libro nunca se termina de corregir y de trabajar, pero bueno, ya un montón lo tenés que publicar, ¿no? Siempre lo podés corregir. Pero bueno, no sé, para mí escribir es muy difícil. Y la verdad es que cada vez que escribo lo que sea, no solo novela, sino un cuento, sino una contratapa, sino un blurb, que son esas frasecitas que pones en los libros, Libros en la lo que contraportada. sea, yo doy lo mejor de mí. Y eso implica corregir, 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 corregir. O Algo sea, que, nadie en el mundo leyó tantas veces Cadáver Exquisito como la leí, como yo la leí. O sea, claro, la habré leído 500 veces, no sé cuántas veces la leí. wow, eso también muestra la calidad de escritora que tú eres, ¿no? Porque a veces hay escritores, como he tenido también la oportunidad de leer y algunos libros no me han gustado particularmente, porque dicen, yo tengo ansias de escribir, pero simplemente lo hacen o por la fama o por el momento, o escriben incluso hasta prácticamente lo mismo que otros escritores ya han mencionado. Entonces, tú nos das una perspectiva mucho más coherente de lo que uno busca a la hora de ser escritor, ¿no? No solamente es dejar una huella como escritor, ya sea a partir de la literatura universal, latinoamericana, etcétera, sino también darte ese gusto, ¿no? De que dices, yo quiero escribir algo, pero al mismo tiempo que sea bueno. O sea, esa es mi esencia como escritor y por favor, nótala. Algo que también me gusta de tu respuesta es el hecho de que, ¿cuántas veces la habrás leído tú, no? Porque siempre hay una Bueno, igual corrección. tengo algunas cosas para decirte. Cuéntame, Tengo cuéntame, algunas cuéntame. cosas para decirte. Uno, eh, no sé si va a ser bueno o no. Yo doy lo mejor, pero puede ser que un libro no funcione, ¿sí? Y yo me arriesgo también, porque Cadáver Exquisito podría haber sido un fracaso total, porque de hecho mucha gente le agarra náuseas, pesadillas, devolvió el libro en las librerías, o sea, podría haber causado rechazo y punto. Por suerte no causó rechazo, pero yo no estoy pensando en los lectores cuando escribo, ni pienso en que va a vender, no pienso en nada, solamente pienso en tratar de escribir la mejor obra que puedo escribir, que puede Claro. fallar, ¿sí? Y también no creo en la eternidad de nada, Mm. solamente la eternidad del espíritu, si querés. Entonces, tampoco escribo para quedar en los anales de la, no sé, la literatura. Porque, no sé, por ahí mañana explota el planeta y no leemos más a Shakespeare, ¿no? No, pero de verdad te digo, si te lo pones a pensar. O nos extinguimos, punto. Viene un virus y morimos todos. Y los libros de, no sé, García Márquez los leen no sé quién, ¿no? Entonces, pero lo que sí creo es
en la eternidad del espíritu y en el vínculo que uno tiene con lo que hace, que en este caso, en esta vida, es la literatura, ¿sí? El vínculo con vos que estoy hablando, el vínculo con las escuelas con las que hablo, eso creo que en algún lugar queda impregnado en el espíritu. Oh, me Pero gusta. tampoco escribo para que el libro perdure, porque tampoco sabés qué puede pasar, porque por ahí de acá a 2 años nadie más lee Cadáver Exquisito, de acá cuando yo me muera, no sé, ni idea, no importa, ¿no? Lo que importa es hoy este vínculo ahora, que es lo único que existe en realidad, Claro, este y ahora. bueno, una última preguntita antes de que termine esto. Es Sí. bueno, al tener un libro tan bueno, suponte que se te desarrolla la oportunidad de adaptar tu libro. ¿Cómo estarías involucrada? ¿De manera total, parcial o simplemente dices, utiliza mi Ya historia se y nada más? desarrolló la oportunidad porque hubo muchas propuestas, más de 30 propuestas para filmarlo. Y los derechos los tiene una productora mexicana que es muy buena y están desarrollándolo. Yo voy a estar como consultora externa, no sé. Veremos qué pasa con eso, porque no es fácil de llevar a lo audiovisual la novela. Parece que sí, pero no lo es. No lo es porque puedes caer muy rápidamente en algo clase B, en algo gore, en algo como chabacano, ¿no? Eh, entonces, nada, apostamos a esta productora porque sabemos que trabajan de manera muy seria y que quieren hacer algo de calidad. También puede fallar, ¿no? Obviamente, porque ahí están involucradas un montón de personas, pero, pero bueno, no sé, si no se da con esa, veremos. Yo Oh, no estoy apurada con el tema, aunque bueno, todo bien, yo espero verla definitivamente. Y bueno, para terminar, muchísimas gracias, Agustina, por estar aquí y espero volverte a entrevistar para la próxima cuando publicación de quieras. tu libro. Y también espero también tener una entrevista con respecto a tu libro de cuentos que tienes publicado y espero tenerte otra vez aquí. Muchísimas gracias y que los éxitos continúen. Muchas gracias y cuando quieras, me avisas. Gracias, Gracias. Agustina.